Hoy compartiré con ustedes una historia que marca profundamente la carrera de aquellos que trabajan con la medicina legal, un campo que muchos todavía imaginan estar restringidos a los hombres, pero de hecho, tiene numerosos profesionales brillantes, y Egipto, por cierto, es una referencia mundial en esta área. Para mí, no es solo una profesión, sino una misión: usar el conocimiento científico para dar voz a aquellos que ya no pueden hablar, de modo que la justicia se haga cuando las víctimas ya no tienen fuerza para buscar sus derechos. Fue con esto en mente que la doctora Dalia, un médico forense, acordó compartir con los casos de nosotros que la marcaron para siempre. Algunos de ellos todavía lo persiguen, no por su fracaso, sino por la intensidad de las historias que llevan. Estas narrativas, basadas en registros reales del Instituto Egipcio de Medicina Forense y compiladas por la escritora Lamia Sain, revelan cómo la ciencia puede desentrañar misterios que a primera vista parecen no resolverse. El primer caso que sacudió a Dalia fue el de una niña embarazada, encontrada sin vida en su departamento. Su esposo llegó al trabajo y la encontró acostada en el piso, sin respuesta. Al principio pensó que se había desmayado, pero un vecino, que era enfermera, confirmó lo peor: no había pulso ni respiración. La escena no mostró signos de ruptura o desorden, nada que indicara violencia. Aún así, el esposo se convirtió en el principal sospechoso. Los testigos informaron disputas constantes de la pareja, especialmente después del comienzo del embarazo, cuando comenzó a actuar agresivamente. Negó cualquier participación en la muerte, alegando el amor por su esposa, pero las circunstancias lo pusieron bajo fuertes sospechas. Cuando el cuerpo llegó a la morgue, Dalia, hasta entonces ayudando a las autopsias, tuvo por primera vez la responsabilidad de realizar el examen solo. No hubo lesiones externas, marcas estranguladas o signos de envenenamiento. Los informes toxicológicos no apuntaron a sustancias sospechosas. Frustrada, se encontró ante un dilema: ¿cómo determinar la causa de la muerte sin pistas obvias? Fue entonces cuando recordó las palabras de un maestro: escucha lo que el cuerpo tiene que decir. Decidió estar solo con la víctima, observándola como si pudiera responder. Fue entonces cuando notó algo inesperado: al mover los brazos de la mujer, un pequeño punto en la piel llamó su atención. Bajo la lupa, una pequeña marca de entrada de corriente eléctrica lo suficiente para detener el corazón. El informe confirmó que un cable pelado, casi imperceptible, había causado la tragedia. Su esposo fue absuelto, y Dalia nunca olvidó ese momento cuando, después del descubrimiento, el cuerpo parecía relajarse, como si finalmente hubiera transmitido su mensaje. Esa experiencia la hizo entender que a veces la ciencia va más allá de los protocolos, requiere intuición, paciencia e incluso una conexión casi inexplicable con la que se ha ido. Pero no todos los casos terminan con alivio. El segundo que la marcó involucró a una mujer de unos 50, encontrada en un estado avanzado de descomposición en su hogar, una semana después de la muerte. El olor atrajo la atención de los vecinos, que llamaron a la policía. Al llegar a la morgue, Dalia notó algo inquietante: a pesar de la descomposición, la cara de la víctima mostró una sonrisa extraña y congelada. No había signos de violencia, pero la expresión la dejó intrigada. Mientras examinaba su cuerpo, una sensación de terror la invadió, no por el estado físico, sino por la certeza de que esa mujer llevaba un secreto que nunca podría revelarse. Estas historias, entre otras, muestran cómo la medicina legal es mucho más que técnica. Es un puente entre la vida y la justicia, donde cada detalle puede ser la pieza que falta para cerrar un misterio. Y para Dalia, cada caso es un recordatorio de que, detrás de los protocolos e informes, hay vidas que merecen ser recordadas. La mujer estaba vestida con ropa de casa, y el examen confirmó que había muerto por un derrame cerebral resultante de la hipertensión. Lo más intrigante fue que aparentemente ningún pariente cercano sabía de su muerte. Por lo tanto, su cuerpo permaneció en morgue durante días, hasta que un miembro de la familia lejano asistió a reclamar los restos. Después del funeral, algo extraño comenzó a suceder. Desde que esa mujer entró en la morgue, habíamos escuchado risas altas y claras, tan claras que varios médicos han dudado: ¿alguien se está riendo aquí? Pero cada vez que iban a verificar, no encontraron a nadie. Las risas comenzaron con la llegada de su cuerpo, M. No se detuvieron después de que fue retirado. Estaba acostumbrado a esos sonidos: después de todo, después de tanto tiempo trabajando allí, lo sobrenatural se volvió casi rutinario.
Quizás la gente común no nos dio cuenta, pero nosotros, a quienes vivimos diariamente con la muerte, aprendimos a escuchar, sentir y, a veces, incluso vemos cosas que otros ignoraban. Unos días después, llegó otro cuerpo, un hombre, víctima de un accidente automovilístico. Su rostro estaba tan desfigurado que era imposible reconocerlo. Desde las circunstancias, dedujimos que había perdido el control del volante. Chocó con una barrera de concreto y luego el automóvil se había desplomado desde una altura considerable. Todavía estaba vivo cuando llegó la ambulancia, pero murió antes de que pudieran moverlo. La escena fue devastadora, y para empeorar las cosas, alguien había robado su billetera y teléfono celular de la escena del accidente. Sin documento, la identificación se ha convertido en un desafío. Tomamos sus huellas digitales y las enviamos al laboratorio forense, pero aún así, nadie se quejó del cuerpo los días siguientes. Y luego las risas volvieron. Esta vez fueron más altos, más insistentes. Todos escuchamos, pero, como siempre, nadie comentó. Algunos fingieron que no se dieron cuenta, otros simplemente se negaron a dar importancia. Hasta que, después de 4 días, finalmente recibimos la notificación. Las huellas digitales habían sido identificadas. El representante de un fiscal llegó acompañado por 3 personas, 2 mujeres y un joven de unos 20 años. Vi lo conmocionados que eran, y no los culpé. Era demasiado cruel para cualquiera, la cara del hombre era irreconocible, y la familia tendría que depender de sus pertenencias personales para confirmar la identidad. Les mostramos la ropa que llevaba, el reloj en su muñeca y un anillo plateado. Fue entonces cuando colapsaron. Más tarde escuchamos que una de las mujeres era su esposa, la otra, su hermana y el niño, su hijo. La hermana lloró desesperadamente, gritando su nombre como si esperara una respuesta: Mahmoud. No me dejes, Mahmoud. No nos dejes así. Uno de los empleados de morgue, un hombre llamado Famay, se acercó a ella y, con una voz firme pero amable, dijo: Lady Najwa, Dios da y se lleva. Mahmoud se ha ido. Ore por él en lugar de llorar así. Solo lo hace sufrir. Se quedó en silencio, todavía sollozando, y se dio cuenta de que Famay la conocía desde antes. No comenté nada, después de todo, no era raro que los empleados de la morgue tengan algún vínculo con las familias que pasaron, ya sea en casos anteriores o porque conocen al fallecido en la vida. Cuando el cuerpo fue identificado oficialmente, actualicé los datos en el sistema. Fue rutinario revisar los registros por la noche, y fue entonces cuando algo me llamó la atención. El nombre Mahmoud. Ese nombre me era familiar. Comencé a entrar en los archivos hasta que descubrí que él era el hermano de Nimat, la misma mujer cuyo cuerpo había estado en morgue durante días, sin que nadie se quejaba. Estaba perplejo. ¿Cómo no sabía un hermano que su hermana había muerto? ¿Cómo no la buscó, ni siquiera cuando su cuerpo ya comenzaba a descomponerse? Y aún más inquietante, ¿por qué comenzaron las risas justo cuando Mahmoud entró en morgue, y no se ha detenido desde entonces? Al día siguiente, la familia de Mahmoud llevó su cuerpo al funeral. Y por segunda vez, vi a la misma mujer que lloró por él, ahora vestida de luto, con la cara marcada por el dolor. Famay, una vez más, se acercó a ella, consolándola. Cuando todos se retiraron, le pregunté sobre esa familia. Me dijo que había conocido a Najwa durante años, ya que cuando ella vivía con su madre en el mismo edificio donde vivía su familia. Ella era la vecina de mi madre, que Dios la tenga. Su madre y la mía eran amigos, explicó. Pero desde que Najwa se casó, habían perdido el contacto, hasta ese trágico día. Famay también me reveló que Mahmoud era el único hermano de Nimat. Sabía que ella tenía otra hermana mayor, pero nadie sabía si todavía estaba viva. Esa información solo aumentó mi inquietud. 3 hermanos, asesinados en unas pocas semanas, cada uno de una manera violenta o inesperada. Y en todos los casos, las risas resonaron en morgue como un presagio macabro. 2 semanas después, recibimos 2 cuerpos carbonizados, víctimas de un incendio en un apartamento. Los restos estaban tan quemados que era imposible identificar rasgos faciales o incluso obtener huellas digitales. Una de las víctimas era una mujer de unos 40 años, el otro, un adolescente entre 16 y 18 años. El caso era complejo. El fuego había consumido todo y los bomberos tuvieron dificultades para incluso entrar en escena.
Pero a pesar de la devastación, los cuerpos fueron identificados por las pertenencias. La mujer era Najwa, de 43 años, la joven, su hija Dunya, de 16 años. Y tan pronto como llegaron, las risas volvieron. Esta vez, eran más altos, más claros que nunca. Un escalofrío viajó mi grano. Era el mismo sonido, la misma risa que escuchamos cuando Nimat estaba en morgue, y eso persistió con la llegada de Mahmoud. No fue difícil descubrir la conexión. Najwa era la hermana mayor de Nimat, la misma que, semanas antes, había identificado el cuerpo de su hermano. Ahora ella y su hija estaban allí, lado a lado, en la misma mesa de autopsia. El cuerpo de Najwa no ha estado con nosotros por mucho tiempo. Su esposo vino a recogerlo tan pronto como se emitió la liberación. Y al igual que antes, la risa cesó en el momento en que fue tomada de morgue. Pero algo en mi mente no citó. Era incomprensible, en unas pocas semanas, 3 hermanos murieron de manera trágica, una tras otra. Y en cada caso, esas risas siniestras parecían vinculadas a ellos. Estaba obsesionado con la comprensión. Busqué en internet, rodé registros, pero no encontré una explicación lógica. Cuando terminó mi turno, fui a firmar mi partida, y cuando pasaba a la habitación donde Famay solía tomar su té, lo vi por teléfono, con una expresión seria. Sin pensarlo 2 veces, me acerqué. Buenos días, Famay. Buenos días, médico. ¿Qué era? Famay, necesito preguntar una cosa. Hace unas semanas, recibimos el cuerpo de un hombre, víctima de un accidente automovilístico. Cuando tu familia vino a recogerte, saludaste a una de las mujeres. ¿Cómo supo ella? Famay me miró con extrañeza, como si estuviera hablando de código. Doctor, todos los días recibimos víctimas de accidentes. No sé de qué caso estás hablando. Era Mahmoud. Le dijiste, Najwa, aguantar está con Dios. ¿Cómo conociste a esta mujer? Dudó, como reacio a responder, pero finalmente admitió. Ella era nuestra vecina. Su porche estaba frente al de mi madre, Dios para tenerla. Su madre y la mía eran amigas. Pero no la ha visto durante años desde que se casó. ¿Y sabías que su hermana, Nimat, había muerto semanas antes? Famay estaba pálido. Él balbuceó algo entre no hay poder o fuerza sino en Dios y su somos y volveremos a él, como si intentaran alejar a un mal presagio. Era una buena mujer, murmuró. Famay, estoy confundido. Nimat, entonces Mahmoud, ahora Najwa, los 3 murieron en secuencia, y las circunstancias son extrañas. ¿No te parece? Me miró como si estuviera hablando otro idioma. Entonces lo expliqué todo, las risas, la coincidencia de los nombres, la sensación de que algo resultó a ellos más allá de la muerte. Famay escuchó en silencio, hasta que finalmente dijera. Es extraño, incluso. Doctor Famay, ¿qué hicieron estas personas para merecer tal fin? No sé nada de ellos durante mucho tiempo, pero tengo un conocimiento que puede decirme todo. Ese día, quería tanto al tío Fimi que aceptara para contarme sobre la risa que escuché por la noche en la sala de autopsias, pero él esquivó y se fue. Tenía mucha curiosidad por conocer la historia. 2 días después, el tío Fimi apareció en mi oficina. Por la expresión en su rostro, se podía darle cuenta de que algo lo había sacudido profundamente. Perdón por la demora, médico, dijo, ajustando su voz. Estos teléfonos siguen jugando. Vine aquí especialmente por mi hermano. Después de todo, fue él quien heredó el apartamento de mi madre después de que falleció. Dios la tiene en su misericordia. ¿Qué descubriste, tío Fimi? Pregunté, que contenía ansiedad para no mostrar demasiado. Suspiró, como si tuviera un peso en las palabras. Desafortunadamente, doctor. Sacudió la cabeza. Nimat, que Dios la tenga, era la hija mayor entre los hermanos. Su padre murió cuando solo tenía 15 años, y desde entonces vino a la lucha para mantener a su madre y hermanas menores. Trabajó en todo lo que es algo temprano, se agotó para reunir cada moneda. La pobreza, el médico, es cruel. Y desde los 18 años, no había escasez de pretendientes que querían casarse con ella, pero todos exigieron que dejara el trabajo para quedarse en casa. Nimat, sin embargo, era firme, quería seguir trabajando para ayudar a la madre,
para garantizar los estudios de las hermanas y casarme con ellas. Su padre no había dejado nada más que el apartamento donde vivían, ni siquiera una pensión decente, Hoy era un hombre que vivía de la organización benéfica de los demás. La madre cosió algo de ropa para los vecinos o hizo algunas trenzas para ganar algunos intercambios, pero fue Nimad quien apoyó la casa real. Hizo una pausa, como reorganizar los recuerdos. Mahmoud, el hermano menor, tuvo suerte, fue a la facultad de Derecho. Najwa terminó la escuela secundaria y se quedó en casa. ¿Pero Nimad? Ella era una roca. Mientras que los demás comieron, ella a menudo de hambre. Con el tiempo, los hermanos crecieron, se establecieron, pero Nimad nunca se detuvo. Trabajó con sus propias manos y dientes para recaudar dinero, alquiló un viejo apartamento para que Mahmoud establezca su oficina. Preparó a los trouseas de Najwa para la boda, incluso el sistema de alcantarillado de la casa que pagó por las entregas durante años. Sus ojos brillaban con una tristeza contenida. Cuando Nimad cumplió 30 años, los pretendientes comenzaron a desaparecer. Para ella, no hizo ninguna diferencia. Se ocupó de su madre, reunió a las hermanas, rezó por ellas. Nunca dejó de hacerlos felices, incluso si no regresaron. A los 42 años, él era el único que todavía sirvió a su madre, mientras que los hermanos, cada uno con su propia familia, apenas parecían visitarla. La anciana envejecía, ella era senil, dijeron que era de Alzheimer, y Nimad permaneció a su lado, día y noche. El tío Fimi bajó la voz, como si compartiera un secreto vergonzoso. Incluso viejo, Nimad todavía recibió propuestas, viudas, divorciados, hombres que no podían tener hijos, todos solo la querían, sin su madre. Pero Nimad sabía, si abandonara a la anciana, ya nadie la cuidaría. Por eso me negué. La madre de Nimad ha pasado años de cama en la cama, y actuó con todos los gastos médicos, con todo el cansancio, hasta el día en que falleciste. Aquí, se apretó los puños. Todo el barrio lloró. Era una buena mujer, nunca luchó con nadie, nunca dio trabajo. Pero al mismo tiempo, la mayor ira era para Nimad. El día del funeral, Mahmoud y Najwa ni siquiera aparecieron bien. Después de unos días, fueron a ella con voces altas, exigiendo que el apartamento desocupara. No tienes hijos, no tienes esposo, dijeron. Tenemos familia, necesitamos el espacio. Cuando Nimad se negó, Najwa incluso la maldijo, llamándola ingrato por casarse y tener hijos mientras ella, Nimad, aún no se había casado. Se tragó con fuerza. Le dieron un mes para irse. Nimad le dijo a sus vecinos, esperando que alguien la defendiera, pero... Suspiró. Mahmoud era un abogado, un hombre sin escrúpulos. La gente ya tenía miedo de él. 5 días antes de que terminara la fecha límite, los vecinos olieron a una horrible olor que provenía del apartamento de Nimad. Se rompieron en la puerta y lo descubrieron en el estado. Señaló a la imagen de la imagen, al mismo tiempo que el olor a las autopsias provenía de la imagen de la imagen. Ni siquiera los hermanos fueron a sacar el cuerpo del funeral. Un pariente lejano se encargó de todo. Todo el vecindario asistió al funeral, se despidió hermosa, pero ¿los hermanos? Desapareció. Ya nadie los ha conocido desde entonces. Me miró con una mezcla de dolor y convicción. Todos aquí dicen que Nimad murió por los hermanos. Que Dios los juzgue. En ese momento, entendí, la risa que escuché por la noche, era el espíritu de Nimad, deambulando, vengando de aquellos que lo traicionaron. No podía creerlo, doctor. ¿Cómo hacen esto los hermanos? Después de todo, sacrificó, ¿cómo podrían tratarla así? Sus ojos se establecieron en los míos, como si hubieran buscado una respuesta que no tenía. Ahora, sobre Najwa. Continuó, pero fue interrumpido por el toque de mi teléfono celular. Fue un mensaje urgente del equipo, una nueva autopsia, una niña de 14 años. Cuando llegué a la habitación, la escena era de desesperación, la madre rota repitió entre sollozos, Dios mío. ¿Por qué se lo hizo a sí misma? ¿Por qué lo hiciste, Dios mío? El rígido padre insistió en que su hija había saltado de la ventana, que los testigos escucharon el ruido en la calle. Pero algo no superó. Me puse mi ropa protectora y preparé las observaciones de audio de registro de grabadora antes de transcribirlas al informe.
Mientras examinaba la cara de la niña, noté un miedo estampado en sus golpes. Los ojos aún enmoistos le dieron una apariencia angelical. Cuando el asistente comenzó a quitarse la ropa, noté las marcas, moretones en sus brazos, piernas, cuello y espalda. Escribí todo. Era un claro caso de suicidio, murmuré. La fractura en la parte posterior del cráneo indica que cayó sobre su espalda. Pero, los moretones en las extremidades y el cuello no tenían sentido. No eran compatibles con una caída. Envié el informe a la fiscalía. El caso era complejo, el cuerpo mostraba signos de suicidio al caer una gran altura, pero los moretones adicionales me intrigaban. Por lo general, en un salto, el cuerpo cae a una distancia de 1,5 del edificio. Si hubiera sido empujado, sería más allá. La fiscalía llamó a los padres. El padre controlado y frío solo quería que el certificado de defunción enterrara a su hija. Él repitió que ella había saltado, que los vecinos escucharon el ruido. Pero la madre no dejaría de pedirle perdón a Dios, que pidiera misericordia. Cuando se le presionó sobre las contusiones, se derrumbó. Mi hija estaba en el 2.º año de la escuela secundaria. Era brillante, tomé notas altas. La voz falló. Pero su padre es muy rígido, muy religioso. Le requería que usara el hijab. Se resistió, pero después de las amenazas, los golpes, el castigo, finalmente cedió. Incluso a la edad de 14 años, el cuerpo de un niño aún no se había desarrollado. Después de cubrirse el cabello, cambió por completo. Él ató poco, estaba encerrado si estaba cerrado en la sala, ya no había hablado con alguien. Ella respondió solo el mínimo necesario, sin reír, sin hablar como antes, sin mencionar nada sobre ella. Comenzó a vivir en silencio absoluto, cerrado en la habitación, sin querer, incluso hablando con su madre. Esto, a su vez, aunque sorprendido por la situación, repitió que su hija la había decepcionado, que no la defendió de su padre. Pero en el fondo, trató de convencerla de que el hombre actuaba así por miedo, por preocupación, como si el miedo justaba la violencia. El padre, sin embargo, ya no podía soportar las actitudes de su hija. Vi en cada gesto de su rebelión contra sus órdenes, una afrenta a su autoridad. Se requirió que se sentara con su familia en la sala de estar, prohibido encerrarse en el dormitorio. Ella obedeció tremendamente solo para evitar más agresión. No creía que pudiera salir de casa solo, que pudiera cerrar la puerta del dormitorio sin ser castigado. Hasta que, el día del accidente, todo cambió. El padre regresó temprano del trabajo y la encontró en la habitación por teléfono. Sorprendida, apagó la llamada y dejó que el dispositivo se fuera de control. Pero ya había llegado a las peores conclusiones, ciertamente estaba haciendo algo prohibido. No escuchó los gritos de su hija, ni sus juramentos que no había hecho nada malo. No te dio ninguna oportunidad. Agarrándola por el cuello con tanta fuerza que todos en la casa gritaron, temiendo que la matara allí mismo, comenzó a golpearla brutalmente. La madre trató de interferir, pero también fue golpeada, acusada de negligencia, de no saber cómo educar. Entonces el hombre arrojó a su hija al suelo, fue a la cocina y regresó con la máquina de corte de pelo. Al verla, entró en pánico. Él suplicó, rogó, trató de debatirse, pero no se rindió. Sosteniéndola violentamente, ella comenzó a afeitarse el cabello para forzar. Fue en este momento que ella escuchó la amenaza final. Sin pensar, corrió hacia la cama, saltó por la ventana y... La justicia no podría hacer nada. Técnicamente, el padre no la había empujado, saltó. El caso estaba registrado como suicidio, y a la familia se le permitió tomar el cuerpo. Lo que más me molestó, y aún me molestó, era la madre. Estaba convencida de que su hija sería perdonada por Dios por tomar su propia vida, como si fuera su culpa por no ser el infierno. Una vez que usted, la hija, me perdió el dolor, me sentí una vida profunda. ¿De esa manera? Aquí termina el primer caso de los 3 episodios más difíciles de la serie de medicina forense. 3 historias distintas, 3 cuerpos con diferentes causas de muerte, pero una crueldad común. Agradezco enormemente a Saim por la escritura tan impactante de este episodio y por ti por acompañar aquí. Si la historia los ha tocado, le pido que disfrute, comparta y marque amigos, ayude a difundir esta discusión.
Suscríbase al canal si aún no lo han hecho, active la campana para no perder los próximos episodios. Junto con la familia Al Rawi en Facebook y WhatsApp, tendrá acceso detrás de escena y notificaciones de las nuevas historias, que salen todos los lunes y jueves. Antes de cerrar, quiero desear a todos los musulmanes un bendito Al-Adha, lleno de paz y prosperidad. Pero no dejes que estas fechas nos hagan olvidar a nuestros hermanos en Gaza, Siria, Sudán, que sus luchas no borran nuestras oraciones. Que Dios los proteja, alivie su sufrimiento y rompa las síes que los oprimen. Muy agradecido. A todos. Hasta la próxima historia, y que tengas una buena noche.